Núcleo Mujeres y Teología de Guatemala, 25ª jornadas. Este año, en el 28º aniversario de nuestra existencia, celebramos las 25ª jornadas de este espacio de reflexión teológico-feminista que nació en Guatemala como una chispa común en la vida de 8 mujeres de diferentes culturas. 2 dominicanas, una costarricense, 2 guatemaltecas, una estadounidense, una española, una hondureña, 2 licenciadas, 6 estudiantes de teología. Este pequeño grupo de mujeres inquietas empezamos a investigar y a leer la teología producida por otras mujeres, la teología feminista, buscando con ojos de mujer respuestas a preguntas que la teología patriarcal no daba. En esa andadura de búsqueda y reflexión, sentimos la necesidad de compartir esta nueva visión teológica y de ahí surgieron las jornadas Mujeres y Teología de Guatemala. Enseguida se unieron a este grupo fundador hermanas de CEDEPCA, convirtiéndose así en un grupo ecuménico rico en tradiciones de fe. Nuestra capacidad de riesgo y nuestra convicción de la urgencia de incluir la perspectiva de las mujeres en la teología nos hizo lanzarnos a algo inaudito. Nunca en Guatemala se había realizado ninguna actividad parecida que comenzara a plantear la necesidad de una teología con cabeza, corazón y mentes de mujer. Desde los inicios, aquí ya no pude leer. Las mujeres buscamos acompañar a las mujeres pobres y buscamos acercarnos a la producción teológica hecha en clave feminista y liberadora. Quisimos ofrecer un espacio de búsqueda y de reflexión para cambiar los paradigmas tradicionales que desde la religión mantenían en la opresión y en la minoría de edad a las mujeres, tanto de la sociedad como de la iglesia. En estas jornadas, a lo largo de 28 años, nos han acompañado grandes y reconocidas teólogas. Elisa Esteves, Mary Faye Hellman, Luz María Cotto, Corinne Lanoir, Silvia Regina de Lima, Janet May, María Pilar Aquino, Isabel Gómez Acebo, Maruja González, Elizabeth Schussler Fiorenza, Judith Ress, Mari Carmen Martín, Teresa Forcades, Mercedes Navarro, Elsa Tamas, Ofelia Ortega, Mary Hunt, Lucía Ramón, Joan Chittister, Rosa Marta Zárate, María López Vigil, Tirsa Ventura, Cristi Conti, Geraldina Céspedes, Sofía Chipana. Y ahora en nuestras 25ª jornadas, las exponentes son Ivonne Guevara, Aime Tapia, Yayo Herrero. Queremos felicitar y agradecer a todas las mujeres y compañeros varones que con su participación en este espacio hacen posible la maravillosa experiencia de abrirse y generar nuevos conocimientos, porque nos ayudan a ir cambiando actitudes y a ir integrando la sabiduría de las mujeres en la sociedad y en la iglesia, lo que genera relaciones más equitativas y circulares. Muchas felicidades. Muchas gracias, Regi. Ahí está nuestro regalo entonces en estas jornadas que estamos compartiendo juntas. El día de ayer estuvimos con Ivonne Guevara y entonces para las y los que no pudieron ingresar a la conferencia, Conchi amablemente nos va a hacer una reseña para pues recordarnos un poquito de ese delicioso manjar que ayer tuvimos el privilegio de saborear. Adelante, Conchi. Gracias, Felicita. ¿Tengo sonido?
Bien. Si tiene sonido. ¿Por dónde pasan los referentes actuales para una epistemología teológica femenina? Le preguntamos a Ivonne. Y lo que nos dijo Ivonne nos invitó a quitarnos esta piel que no es nuestra piel, según la reacción de una de nuestras participantes. Se trata de desmontar las formas habituales del conocer que nos impuso el sistema patriarcal. Quitarnos esta piel que no es nuestra piel. Se trata de una propuesta de nuevos referentes en un nuevo quehacer epistemológico, por donde se accede al conocimiento que implica necesariamente despojarnos, quitarnos, deconstruir todo el ropaje patriarcal para adentrarnos en el tema que nos plantean las interrogantes. El eje de la interdependencia y la interactividad. Conocer. Y el problema, ¿conocer es solamente un atributo de los seres humanos? ¿O es que acaso los otros seres de la Tierra no tienen posibilidades de conocer? Hemos visto cómo los otros seres vivientes de este planeta nuestro también conocen. Y la otra gran pregunta que nos planteó nuestra querida Ivonne, ¿es posible conocer el infinito? ¿Cómo es posible conocer el infinito? Sí, dice la arrogancia de la teología clásica y del conocimiento clásico. Dios es el infinito, ¿es posible conocer a Dios? Luego, Ivonne se dio la tarea de darnos algunas pistas y nos mencionó 7 pistas para poder dar cabida a este nuevo conocimiento o a esta nueva forma de conocer. Lo primero que entendemos es que el conocimiento no es solo racional, como nos lo habían enseñado, sino que también es sensible, es un sentir y pensar, un pensar y sentir. Dentro de este saber teológico, entonces, nosotros necesitamos estos referentes, ir más allá de lo intelectual para poder conocer. El patriarcado y sus conceptos nos han hecho creer que el conocer es una habilidad racional del intelecto humano y más aún una habilidad de los hombres y del sexo masculino, ignorando que también se puede conocer a través del sentir y a través de la experiencia. Ivonne nos lleva a reflexionar y conocer las otras formas de acceder al conocimiento. Hay un nuevo discurso que no se mide con las reglas de lo de siempre. Por tanto, conocer desde nosotras mismas, desde nuestro ser mujeres, desde lo que experimentamos y sentimos, desde nuestro sentir y pensar. Un conocer que también es situado, tanto geográficamente como socialmente situado, económicamente situado. Un conocer que va más allá de los dogmas y las doctrinas, que es capaz de desmontarnos y decirnos que no todo era como lo miraron otros en otro tiempo y de otras formas. Un conocer que es irreductible, que no está solo limitado a la racionalidad. Un conocer que tiene en cuenta la sensibilidad, pero sobre todo el interactuar, el autoconocimiento. Mi autoconocimiento interactuando con otros autoconocimientos, con otras experiencias. En fin, para conocer también es tirar por tierra el humanocentrismo, creer que solamente el ser humano es capaz de conocer. Mientras entendamos que hay otras formas de conocer y otros seres que sienten y conocen, podríamos entonces abrir nuevos caminos para esta interpretación. Estos nuevos caminos o estos nuevos referentes nos llevan a criticar, y esto no como una crítica destructiva, sino dentro del gran sentido de la palabra, criticar como acrisolar, como purificar la teología preestablecida, acercándonos a la complejidad de la vida. La vida no es simplemente racional ni intelectual, es más compleja que eso. Por tanto, el conocimiento se nos viene dado de toda esa complejidad. Se trata entonces de situarnos también en el tiempo,
hacer una hermenéutica nueva, desentrañar el tiempo pasado, pero desde el tiempo del hoy. Hoy vivimos una manera diferente, la cultura la entendemos de manera diferente, interactuamos de manera diferente de lo que se entendió hace 20 siglos, hace 1200, 1900 años. Situarnos en el hoy, en la complejidad del hoy, nos permite la osadía del pensar, pero también nos invita a dialogar y compartir con otras creencias. Nos lleva la propuesta de estos nuevos referentes a fundar desde la experiencia de la vida de las mujeres. Este es el fundamento para poder hacer nueva teología feminista, tener en cuenta la experiencia de las mujeres desde sus opresiones, desde sus alegrías, desde sus tristezas y desde sus logros y triunfos. Pero estas mujeres no están solas, dialogan, conversan y conversan de lo cotidiano. Entonces la cotidianidad también nos da conocimiento, lo simple, lo sencillo, lo de cada día. Releer entonces la Biblia, especialmente los evangelios, donde encontramos pasajes muy sencillos, muy cotidianos. Desde allí entendemos quién era Jesús y quién era el Dios que él nos quería presentar. No más, tenemos que ir más allá de los dogmas. Toca ir a lo cotidiano, leer la frescura de la cotidianidad que hoy da los textos bíblicos. Nos toca entonces dialogar entre nosotras, conversar, compartir nuestras luchas para poder desarmar y para poder construir nuevos espacios. Fuimos invitadas y creo que logró de alguna manera Ivonne quitarnos esta piel que no es nuestra piel. Nos ha desafiado a construir nuevos espacios de conocimiento, saber que lo compartimos, que estamos interdependientes y que interactuamos para el saber. Gracias. Muchas gracias, Conchi. Te agradecemos. Y estamos muy contentas, felices de tenerte aquí entre nosotras, querida Aimé. Pero le quiero pedir favor a Marga, que sea ella quien nos presente a esta gran amiga de nosotros, ¿verdad? Por favor, Marga. Gracias. Quiero darle las gracias a Aimé por estar aquí entre nosotras. Estamos muy contentas de tenerte acá y de poder escucharte. Quiero comentarles y quiero presentar a Aimé. Georgina Aimé Tapia González. Es doctora en filosofía por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca, España, y maestra en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Actualmente se desempeña como profesora en las facultades de Pedagogía y Filosofía de la Universidad de Colima. Forma parte del comité editorial de la revista Géneros. Es integrante de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, así como de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina y de la Red Feminista. Ha publicado en revistas y editoriales universitarias de reconocido prestigio. Es autora del libro Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra, colección Feminismos de la editorial Cátedra 2018, Madrid, España, y coordinadora del libro Tras las huellas de Antígona, Voces de filósofas más allá de las fronteras disciplinares, de la Universidad de Colima en 2021. También nos cuenta Aimé que su familia interespecies y los aprendizajes con las defensoras nahuas del agua en Colima han sido muy importantes para la ampliación de sus horizontes éticos, más allá del antropocentrismo, el androcentrismo y el colonialismo. Las largas caminatas por entornos naturales
constituyen una de sus principales fuentes de sentido. Así que te damos la cordial bienvenida y quiero anticiparme a comentarles cómo va a ser la metodología después de la ponencia de nuestra invitada de hoy. Vamos a hacer unas pequeñas salas en donde vamos a participar en grupos pequeños. Aimé nos va a compartir unas preguntas orientativas para que a manera de diálogo, de conversación en los grupos, podamos compartirlas e ir respondiendo, o bien si surge alguna duda, pues podamos también libremente expresarlo. Después vamos a tener 20 minutos para estar en las salitas y posteriormente vamos a hacer una plenaria en donde voluntariamente quien quiera participar, el grupo que desee participar, pues puede hacerlo. Así que nuevamente, Aimé, te doy la bienvenida y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación a Magda. Muchas gracias al Núcleo de Mujeres y Teología por la pues muy amable invitación. Me siento de veras muy honrada de poder estar en un espacio con esta potencia, con esta riqueza que tienen el Núcleo de Mujeres y Teología de Guatemala. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas, ¿no?, que están aquí para que podamos dialogar. Y bueno, sin mayores preámbulos, pues voy a compartir la presentación. Espero no prolongarme más de lo esperado. Con toda confianza me pueden interrumpir para poder cortar si fuese necesario. Espero que no, pero si fuese, pues me pueden cortar con toda confianza. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que han querido escuchar pues lo que voy a tratar de presentar, y esperamos tener un diálogo muy interesante posterior a esta charla. Muy bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, Aimé. Sí se ve, Aimé, sí se ve. Muy bien. Bueno, he querido llamar a esta ponencia Ecofeminismo y Defensa del Territorio en Abya Yala. Me disculpo si la primera parte pudiera resultarles repetitiva en algún sentido de muchas cosas que ustedes ya saben sobre el desenvolvimiento del ecofeminismo desde la teología en América Latina. Sin embargo, lo considero imprescindible para poder pasar, ¿no?, al abordaje justamente de cómo se concibe y cómo se vive, ¿no?, la defensa de la tierra-territorio protagonizada por las mujeres en Abya Yala. La presentación está dividida en 4 partes. Iniciamos con un recorrido muy breve por la teología ecofeminista latinoamericana, pero pues muy importante. La segunda parte es justamente el tema central sobre ecofeminismo y defensa del territorio en Abya Yala. Y una tercera parte que es para mí sumamente importante, la visibilización de las defensoras ecofeministas, especialmente aquellas que han desenvuelto su pensamiento y sus acciones en contextos geográficos que no son tan visibles, ¿no? Y contribuir a que cada vez las vidas y las obras y los trabajos de estas extraordinarias defensoras que nos iluminan el camino pues hacia un mundo digno de ser vivido, pues puedan ser conocidas por más personas. Y finalmente, pues un cierre con las consideraciones, algunas consideraciones finales. Bueno, la teología ecofeminista en América Latina. Podemos encontrar los antecedentes en la teología de la liberación, que fue, digamos, esencialmente cuestionada por las propias teólogas, que comenzaron a plantear preguntas justamente, pues, ¿dónde están las mujeres
en esta defensa de los pobres, pues ¿dónde están las mujeres pobres, no? ¿Y dónde están las mujeres en Dios, en la espiritualidad? ¿Dónde están las mujeres? Entonces hay una crítica profunda desde las propias teólogas que participan de este movimiento de la liberación, pues de sus límites androcéntricos, ¿no? También va a ser muy importante la teología feminista, especialmente estadounidense. Aquí al principio mencionaron en el video algunas de estas teólogas que han sido muy relevantes. Yo he puesto la imagen de Rosemary Radford, Gaia y Dios, que digamos es una fuente muy relevante para el desarrollo de esta teología ecofeminista en América Latina. También están los ecofeminismos que se han desarrollado desde el norte y desde el sur, con diferentes perspectivas, algunos puntos en confluencia, pero van a ser también sumamente importantes para el desarrollo de estas teologías, tanto las perspectivas esencialistas, es decir, aquellas que sostienen que existe un vínculo entre el ser, entre el ontos, el ser de las mujeres y el ser de la naturaleza, y aquellas perspectivas críticas al esencialismo. Una figura muy importante de esta crítica al ecofeminismo esencialista en América Latina, pues es esta extraordinaria pensadora que tanto nos inspira y que ayer la pudimos escuchar, ¿no? Ivonne Guevara, que va a cuestionar este esencialismo y justamente va a reflexionar de cómo ha sido una construcción social y no una cuestión del ser, y que tan pertenecientes, tan naturales somos las mujeres como son los hombres, ¿no? Y que este vínculo mujeres y naturaleza responde a una serie de construcciones sociales. Va a haber una visibilización de las mujeres del sur, no como víctimas de las catástrofes ambientales, sino como agentes de los cambios, de las transformaciones. También va a ser sumamente importante en el 1992, los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que van a contribuir para dar más audibilidad a un conjunto de resistencias que estaban ya vivas en América Latina de mucho tiempo, ¿no? De reivindicaciones étnicas y de justicia social. O sea, a mi juicio, todos estos elementos confluyen para ayudarnos a entender cómo se desarrolla la teología ecofeminista en América Latina. Bueno, aquí he puesto un portal del libro de Ivonne Guevara, Intuiciones Ecofeministas. Ya tiene varios años este libro. Bueno, no obstante, sigue siendo, no tiene esta fuerza esclarecedora con la que lo conocimos hace 2 décadas más o menos. Este libro de Intuiciones Ecofeministas, donde Ivonne Guevara justamente va a proponer pues otra ética y otra epistemología para encaminarse, ¿no?, hacia una teología ecofeminista. Entonces, se trata de un movimiento feminista plural en el interior del cristianismo latinoamericano que va a vindicar una forma nueva de concebir al ser humano, pero muy especialmente las mujeres y la concepción de lo divino justamente desde las experiencias, desde las corporalidades de las mujeres, el cuerpo y la relación que el cuerpo tiene justamente con cómo se ha concebido a las mujeres. Esto va a ser fundamental para pensar esta teología ecofeminista, para pensar lo divino, para ensanchar el mundo de lo que concebimos como espiritual. Hay una valoración positiva y lo encontramos en las diferentes teólogas ecofeministas, aunque no en todos los casos ellas tengan una pertenencia étnica, indígena o afrodescendiente, pero es muy visible en sus diferentes reflexiones que hay una valoración positiva de los pueblos indígenas y de las comunidades afro. Hay un esfuerzo extraordinario para el reconocimiento de las espiritualidades indias y las espiritualidades afro
pero lo más transgresor de toda esta propuesta es que es desde las mujeres, justamente. Y una propuesta de perspectivas éticas y epistemológicas que vienen justamente desde las experiencias de estas mujeres. Conceptos que encontramos en el desenvolvimiento, por ejemplo, del feminismo comunitario, que en Guatemala, pues, con Lorena Capnal, digamos, ha estado muy presente, muy visible, ha tenido un desarrollo muy interesante. Bueno, a mí me parece que aquí en esta teología ecofeminista latinoamericana podemos encontrar conceptos que coinciden con estos del ecofeminismo comunitario. Uno muy importante va a ser el del patriarcado, esta concepción amplia del patriarcado, como el sistema que articula las diferentes formas de dominación y de opresión. ¿Sí? Una concepción del patriarcado crítica al antropocentrismo, al androcentrismo y al colonialismo. Y también la concepción de la ancestralidad. Yo la he encontrado en las diferentes pensadoras, teólogas ecofeministas, este reconocimiento de la experiencia, de la sabiduría y esta búsqueda de una conexión con las ancestras, una reivindicación de sus saberes que han sido pues silenciados, denostados. Entonces encuentro estos como puntos de conexión que nos ayudan a entender cómo ha sido el posterior desenvolvimiento del ecofeminismo en América Latina. Una característica muy importante en la que confluyen estas diferentes perspectivas teológicas, ecofeministas, va a ser justamente a su mirada crítica ante el esencialismo que establece los vínculos ontológicos entre la mujer y la naturaleza y un examen crítico desde esta espiritualidad en femenino de las condiciones sociales de pobreza, de mujeres y hombres, pero desde la experiencia de las mujeres. Esto va a ser muy importante. Una reivindicación, justamente este concepto que cada vez tiene más presencia en el desarrollo de los feminismos decoloniales, pero que está en las ecofeministas, en las teólogas ecofeministas, justamente es la cuestión de la interseccionalidad. Y yo aquí recuperé una cita de Ivonne Guevara del 2000, les decía ya 2 décadas de este extraordinario libro, ¿no? Que ha dado tanto al desarrollo del ecofeminismo en América Latina. Dice, no podemos absolutizar la cuestión del género, analizándola con independencia de la clase social, de la raza y de la etnia. Y también con Ivonne Guevara, y que lo dijeron de una manera muy clara, ¿no? En la recensión de la conferencia que ella presentó el día de ayer. Ella nos expone, nos presenta, ¿no? Desde esta interioridad suya, ¿no? Que tiene tanta fuerza, la concepción del conocimiento como algo que es parcial, que está situado, que está fechado, que siempre es desde un dónde, y que está marcado por la subjetividad. Y sobre todo es esta propuesta de ella, un conocimiento que está abierto a la solidaridad y a la ternura, el reconocimiento de toda la afectividad en esta capacidad de conocer que tiene el ser humano. Bueno, aquí recuperé la portada de otro de los libros que desde mi propia experiencia, ¿no? En este tránsito de la formación ecofeminista ha sido muy relevante. Lluvia para Florecer, que recupera entrevistas a distintas ecofeministas pues de América, ¿no? De América Latina, y que justamente va a visibilizar como algo muy valioso, ¿no? Para pensar y para transformar el mundo, la experiencia cotidiana de las personas que han sido consideradas como los nadie, como las nadie, ¿sí? Que han sido marginadas por este sistema, el reconocimiento de la necesidad de todos los seres, de unos de otros, ¿no? Y el cuestionamiento sobre todo del antropocentrismo, o sea, de esta idea de que el ser humano estaría en la cúspide de la creación,
Y ante esta idea antropocéntrica, presentar pues una comunidad de la vida, donde el hombre, donde el ser humano, donde las mujeres, pues somos partes de estas hebras que tejen justamente la vida. Toda la cuestión del reconocimiento de la afectividad en el conocimiento, o sea que el conocimiento implica todas nuestras capacidades intelectuales que no están separadas de nuestra sensibilidad, de los sentimientos morales. Y Ivonne Guevara va a sostener en varias ocasiones, pero en el prólogo de este libro lo va a decir también, que hay que recordar que la ética es el corazón de la epistemología y que los diferentes problemas epistemológicos implican necesariamente pues cuestiones éticas también, sí, nos llevan a cuestiones éticas y que esto es fundamental no olvidarlo. Bueno, aquí he puesto también una captura de pantalla de la página electrónica de Conspirando, que va a ser pues uno de los colectivos ecofeministas más relevantes y que ha jugado un papel y sumamente, bueno, yo diría que imprescindible para la difusión del conocimiento ecofeminista en América Latina, en su revista Conspirando, durante tantos años, ¿no? Difundió el pensamiento de ecofeministas del norte y del sur, hicieron traducciones de diferentes ecofeministas y fueron accesibles en América Latina y han tenido publicaciones propias también sumamente interesantes. Entonces este espacio de Conspirando, bueno, ha jugado en nuestra comprensión de cómo se ha desenvuelto la teología ecofeminista en América Latina, pues es un espacio sumamente importante. Bueno, recupero aquí en las palabras de ellas, de teólogas ecofeministas latinoamericanas, cómo han entendido, cómo ha sido su comprensión del ecofeminismo. En palabras de Rosa Domingo Traspaso, ella justamente lo que va a visibilizar es que el ecofeminismo toma conciencia de la relación que existe entre el androcentrismo y el antropocentrismo en la sociedad patriarcal. Ella dice, yo me atrevo a pensar que el feminismo necesariamente tuvo que evolucionar al ecofeminismo al poner en evidencia las vinculaciones de todas las formas de opresión y violencia, desde la opresión en el interior de la familia hasta la destrucción del planeta. Al denunciar el androcentrismo y el antropocentrismo de la sociedad patriarcal y al oponerse a todas las manifestaciones de dominación de la mujer y la naturaleza, el ecofeminismo apunta hacia la liberación humana y la armonización entre la humanidad y la naturaleza. ¿Sí? Cómo se cruzan el androcentrismo y el antropocentrismo. Es justamente, ¿no?, el ecofeminismo lo que nos ayuda a entender. También algunas palabras de la propia Ivonne Guevara. Ella relata cómo se vuelve ecofeminista justamente en las comunidades más pobres del nordeste de Brasil, en el medio de este sufrimiento, este olor a sufrimiento, a injusticia, o sea, justamente es en este vivir, ¿no?, las condiciones con estas mujeres y niñas y niños, que ellas se convierte en ecofeminista y reconoce que toda la teoría la ha iluminado, muchas cosas le ha ayudado, pero es insustituible lo que ella ha vivido, ¿no?, en estas comunidades. Y quise recuperar también, esto muy reciente, y me parece que ella está presente aquí, Geraldina Céspedes, que me ha parecido precioso su libro, y quise incluir también aquí algunas de sus citas. Y en ella, escuchándola en una de sus presentaciones, ella decía de una manera muy hermosa que ella tenía ese libro adentro, que ella llevaba ese libro adentro de ella mucho tiempo antes, pues, de haberlo podido publicar, ¿no? Y en este texto, que sería uno de los más recientes, en esta historia del desenvolvimiento de la teología ecofeminista latinoamericana, yo he encontrado que ya hay una serie de terminologías
muy compartidas con el feminismo anticolonial, defensa de la tierra y el territorio, como toda esta preocupación por la cuestión del extractivismo, ¿no? Bueno, entonces Geraldina dice, el grito de la tierra y el grito de las mujeres se entretejen y se levantan en todas partes del mundo como una crítica al orden establecido y como un clamor por un nuevo paradigma de relación y de convivencia. La crisis ecológica y la crisis del patriarcado se dan la mano y constituyen dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, he tratado aquí de recuperar en las palabras de ellas, de teólogas ecofeministas que en diferentes momentos de esta historia nos han ayudado a entender, ¿no?, toda la complejidad y los alcances de lo que significa el ecofeminismo como filosofía y desde ahí hacia un cuestionamiento profundísimo, ¿no?, de cómo se han construido nuestras ideas sobre lo divino, y el impacto que eso ha tenido en el mundo que estamos viviendo. Y la propuesta, pues, de una teología muy, muy otra. Bueno, la segunda parte de esta ya es propiamente el ecofeminismo y la defensa del territorio en Abya Yala. Hasta este momento me había estado yo refiriendo más a América Latina. Sin embargo, desde hace unas décadas, se ha visibilizado cada vez más el término de Abya Yala para referirse a la América, todo el continente americano, como un cuestionamiento, ¿no?, al colonialismo de justamente pues la terminología de América Latina y recuperar un nombre indígena que designa todo el continente y el que cumple pues con estas condiciones es este de Abya Yala, que pertenece al pueblo Kuna de Panamá, o sea, justamente Panamá, que está en el centro de América. Este pueblo utilizó este término para designar a todo el continente. En otras lenguas indígenas se encuentran nombres para designar pues territorios, el propio territorio, algunos territorios más o menos cercanos o lejanos, pero Abya Yala designa todo el continente, toda América. Y entonces, bueno, entendiendo pues lo que significa la Abya Yala, yo quise recuperar justamente, las palabras de una pensadora y defensora como es Aura Lolita Chávez Ixaquic, de cómo hay una encarnación de este Abya Yala desde las luchas de las mujeres. Ella dice, las mujeres indígenas reconocemos y reivindicamos este nombre para referirnos al territorio continental. En vez de decir América, posicionamos este nombre y también con nuestro pensamiento nos encaminamos a descolonizarnos. Entonces, bueno, a partir de aquí me voy a permitir utilizar específicamente el término de Abya Yala. Bueno, a pesar de las diferencias entre las diferentes culturas de este continente tan rico, ¿no?, de las culturas indígenas, pienso que podemos encontrar una matriz cultural común, específicamente de sus concepciones filosóficas, a pesar de, sin que esto pretenda dejar de lado las diferencias culturales, ¿no? La filosofía de estos pueblos, a pesar de estas diferencias, podemos encontrar estos elementos en común. Es esta concepción de la filosofía como, no como un pensamiento abstracto, sino como el pensamiento corazonado, que ha dicho Lenkersdorf, por ejemplo, este pensador que dedicó su vida, ¿no?, a dialogar con la filosofía en Chiapas, de Tojolabal, o Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no?, este pensamiento que está vinculado de manera inseparable con la vida y con el cuerpo que somos. Entonces partimos de esta forma de entender la filosofía. Podríamos decir que las categorías de pensamiento y de vida fundamentales de esta matriz cultural común de Abya Yala es la concepción del corazón en las diferentes lenguas, que
que tiene un sentido muy diferente, muy otro que el castellano, ¿no? Que el castellano que conocemos. Para los mundos indígenas, el corazón sería el lugar de la memoria, el lugar de la voluntad, el lugar de nuestro ser. O sea, tiene una gran complejidad, la sede de la memoria, de la inteligencia, de la voluntad. La intersubjetividad, es decir, la manera de ver el mundo en la que no está dividido este mundo en sujetos, los seres humanos, y objetos, el resto de los seres vivos y animados e inanimados, sino esta idea de que todos los seres que están en esta tierra son sujetos, y la encontramos en diferentes términos en los diferentes mundos indígenas. Incluso las piedras, ¿no? Las piedras tienen corazón, son sujetos, o sea, todo lo que está en este mundo tiene el valor de ser sujeto, y esto va a cambiar completamente la epistemología, porque ya no está dividido entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, sino el conocimiento va a ser el encuentro entre estos dos sujetos y sus corazones. Y esto pues tiene una gran potencia ética, pero también estética, ¿no? Estética. La concepción de la comunidad tan relevante, mucho más que el individuo y sus intereses particulares, la relevancia de la comunidad y de una comunidad que trasciende los límites entre las relaciones humanas, justamente porque todos son sujetos, no solo los seres humanos. Entonces, una comunidad que implica a todos los habitantes de la Tierra. En Occidente, el desarrollo de la ética ambiental ha sido como siglos después de que todo esto ya estaba en los mundos indígenas. La concepción compleja del territorio como el lugar en donde vivimos, en donde morimos, en donde se construye nuestra historia, nuestros símbolos, el sentido, ¿no?, del mundo que habitamos, se construye en el territorio. O sea, es una manera de entender muy profunda del lugar donde habitan las comunidades, los pueblos. O sea, no nada más quienes están ahora en vida, sino también las generaciones que han muerto forman parte de este territorio, ¿no? Esto me gusta mucho, que ha sido muy defendido por una de las pensadoras que yo considero que es de las más relevantes en América Latina, junto con Ivonne Guevara, que es Silvia Rivera Cusicanqui. Y entonces ella va a defender esta concepción del territorio que viene, dice, desde la experiencia propia de las mujeres, del tejido, perdón. Que se construya desde la experiencia propia de las mujeres con el mundo, ¿no? En el sentido literal, ¿no?, de los tejidos que nos regresan mucho de la historia de las mujeres indígenas y de sus visiones del mundo, pero también como los puentes para los diálogos entre las culturas, ¿no? El tejido. Bueno, voy a volver un poco más adelante sobre esto porque es algo muy interesante. Y sobre todo que se acentúa como esta relevancia de que viene desde las experiencias, desde las vivencias de las mujeres, y que se ha hablado mucho más de territorio que de tejido, que desde luego es muy importante hablar de territorio, ¿no? Pero también visibilizar todo lo que se ha construido desde las experiencias como muy específicas de las mujeres también es muy relevante. Otro de los elementos comunes en esta matriz cultural entre los diferentes mundos indígenas es esta propuesta del diálogo como metodología. Esto también me ha parecido a mí muy aleccionador. Esta posibilidad que han abierto muchas de las defensoras indígenas y afrodescendientes justamente del diálogo con los otros feminismos, con los feminismos occidentales, reconociendo que no ha existido para nada en este diálogo hasta ahora, pues las condiciones de igualdad para el diálogo. O sea que no todas las voces se han escuchado con la misma importancia, con el mismo respeto, con el mismo reconocimiento. O sea, teniendo esto muy claro, que no ha habido un diálogo equitativo, sin negar toda esta historia colonial, pero hay una apertura
a este diálogo. Y también con mujeres que vienen desde otras partes de lo que se ha llamado el sur, ¿no? Que se ha designado así como sur. También están las categorías de pensamiento. Estas van a ser muy importantes específicamente para los feminismos desde las mujeres indígenas. Esta idea de la paridad, de lo parejo que lo encontramos en las mujeres zapatistas, todos estamos parejos, para argumentar la presencia, la importancia de la presencia de las mujeres en la palabra, ¿no? Como cuando ellas dan los discursos en las comunidades, todo el desenvolvimiento de las mujeres en el espacio de lo político, pero también el ingreso de los varones a todo el mundo de lo doméstico. La aplicación de esta paridad, y ellas tienen toda una terminología en lengua indígena para designar la paridad. La crítica al colonialismo también va a ser central en esta filosofía indígena desde las mujeres perdón, la cuestión de la reciprocidad entre todos los seres vivos, la reciprocidad entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, y con el resto de los seres vivos, es una idea que también está como no tan explorada. Se ha hablado mucho más de complementariedad, que tiene una serie de críticas específicamente desde enfoques feministas, pero la concepción de reciprocidad está menos andada y tiene muchas cosas que nos da para pensar esta reciprocidad de mujeres y hombres, mujeres y mujeres, y pues de todos los seres vivos, ¿no? Y la reivindicación de las mujeres de sí mismas como portadoras de corazón. O sea, ya que este es un elemento tan relevante dentro del pensamiento y la vida filosófica, ¿no? Las coordenadas filosóficas indígenas, lo importante que es que las mujeres de diferentes pueblos se reivindican a sí mismas como portadoras de corazón, es decir, de inteligencia, de memoria, de voluntad. Pienso pues yo que estos son algunos elementos centrales de esta propuesta desde las mujeres indígenas. La concepción del patriarcado que se comparte plenamente con la que vimos del ecofeminismo teológico en América Latina, la crítica al colonialismo y a la expresión actual de todo esto en el extractivismo, ¿no? Que el extractivismo está agudizando las condiciones estructurales de desigualdad para las mujeres y las niñas, y que esto está, digamos, la descripción tremenda de esto la podemos ver con claridad en los diferentes lugares en los que se establecen proyectos extractivos. Cómo esto implica una hipermasculinización de los territorios. Vamos a poner el ejemplo, se abre una mina, entonces, además de la fuerza de trabajo de la propia población, por lo general implica que se tenga que traer trabajadores de otras partes. Y entonces esto lleva a la apertura de centros de prostitución, del aumento del alcoholismo, todo esto, y la presencia de grupos militares y paramilitares. De todo esto va súper masculinizando los territorios, volviéndolos más violentos para las mujeres, exacerbando sus condiciones de malestar, la sobrecarga de los trabajos de cuidado. O sea, bueno, ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Por diferentes pensadoras en Abya Yala. Perdón, es que de pronto se traba un poquito. Ah, ya está. Bueno, para terminar, esta como caracterización de esta matriz filosófica de los ecofeminismos en Abya Yala, me ha interesado mucho el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui. Ella va a denunciar esta idea bastante extendida de que como las poblaciones indígenas son quienes resguardan una buena parte de los territorios ambientalmente todavía preservados en el mundo, pues es como si fuera su trabajo, es como si fuera su función, su responsabilidad, cuando son quienes menos han contribuido al desastre de la actualidad. Y entonces ella lo dice, pensar a las culturas indígenas como las salvadoras del planeta es una crueldad sin nombre,
porque después de haberlas despojado a muerte de todo, ahora se les carga de forma tan enorme de ser los reservorios de conocimientos para salvar el planeta. Y nos recuerda a ella que todas las personas estamos comprometidas en la vida de la Pacha. Entonces, esta denuncia que hace Rivera Cusicanqui a mí me parece imprescindible, ¿no? En todo, para la comprensión del pensamiento indígena de la sostenibilidad desde las mujeres. Recupero también de ella, justamente ella va a defender una perspectiva anticolonial, no decolonial. Ella hace una crítica muy aguda a ciertas vertientes hegemónicas de los estudios decoloniales y señala que más o menos lo mismo que han hecho los grandes imperios con las materias primas que explotan de los países empobrecidos y luego se las regresan como mercancías, ya después de un proceso de producción como mercancías a la venta, pues lo mismo han hecho un tráfico de ideas y de teorías, han seducido con becas a las universidades del norte, que son las principales productoras de este pensamiento decolonial, con becas, y entonces intelectuales del sur han ido para allá, exponen sus ideas, y estos pensadores del norte, dice Silvia Rivera Cusicanqui, las paralogizan, o sea, se roban esas ideas, les ponen nombres rimbombantes y van construyendo, ¿no?, su teoría de la decolonialidad, y no citan y no reconocen a intelectuales de América Latina que tienen décadas pensando el sentido de lo que con términos rimbombantes les ha ganado la fama del pensamiento decolonial. A mí me parece sumamente interesante esta crítica que ella hace y pone varios ejemplos de lo que ella misma vivió. Y entonces ella propone, en lugar de hablar de pensamiento decolonial, de hablar de pensamiento y de una postura anticolonial, justamente. Y en esta crítica que se ha hecho de la modernidad occidental como el origen, pues, de muchos de los males específicamente ecológicos del capitalismo, la concepción de la naturaleza como una mercancía explotable, ella, digamos, sí, desde esta conciencia crítica de esta parte de la modernidad que es innegable, ella va a recordarnos que también en esto que se ha llamado históricamente la modernidad, tuvieron lugar procesos, luchas indígenas, ¿no?, de reivindicaciones territoriales principalmente, de matriz cultural, ¿no?, indígenas, y que esto le permite a ella sostener, pues, que hubo una modernidad indígena también, y que es necesario mirar hacia allá para poder entender en dónde estamos en este momento. Y nos recuerda, dice, si bien la modernidad histórica fue esclavitud para los pueblos indígenas de América, fue a la vez una arena de resistencias y conflictos, un escenario para el desarrollo de estrategias envolventes, contrahegemónicas y de nuevos lenguajes y proyectos indígenas de modernidad. Entonces, estas ideas de Rivera Cusicanqui a mí me parece que nos ayudan a ver el ecofeminismo latinoamericano pues desde una perspectiva bastante intelectualmente rica, pero también comprometida, ¿no?, con lo que ha sido la vida de ella, pues con las condiciones injustas de existencia, ¿no?, de las personas aquí en Abya Yala. Otra de las características del pensamiento desde aquí ha sido justamente esta exigencia de que los estados se despatriarcalicen y que la comunidad, que es un concepto que tiene tanta fuerza para pensar el mundo, bueno, también esta mirada crítica de que la comunidad en muchos sentidos ha sido androcéntrica, que ha significado muchas veces cosas terribles para las mujeres, y que es imprescindible, pues, que pensar críticamente esta comunidad, despatriarcalizar la comunidad y el Estado. Aura Lolita Chávez Ixaquí, ella también nos ayuda a entender, ¿no?, cómo la violencia sexual sistémica contra las mujeres indígenas
contradice los principios filosóficos de sus pueblos. O sea, esta filosofía corazonada, la comunidad que incluye a todos los seres vivos. O sea, todo esto pierde sentido si aquí las mujeres pues no tienen derechos, son maltratadas. Entonces, pues va a ser muy importante las reivindicaciones que vienen de ellas mismas como portadoras de corazón. Chávez Ixaquí también va a denunciar la relación entre la trata y la prostitución de niñas y mujeres indígenas y la migración forzada con los proyectos extractivos, como el ejemplo que ponía hace un rato. O sea, cómo todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas se exacerban en los contextos en que se echan a andar los proyectos extractivos. De manera muy especial, las condiciones de esclavitud que implican la prostitución y la trata de mujeres y de niñas. Y digamos, en toda esta complejidad, Lolita Chávez Ixaquí nos recuerda también la importancia de los pactos entre mujeres indígenas que justamente representan luces de esperanza. Aquí les puse la foto de un bordado que me regaló un estudiante hace algún tiempo. Y bueno, le quise yo tomar la imagen para ponerla aquí. Otro momento sumamente relevante en el ecofeminismo es justamente el ecofeminismo comunitario. Bueno, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, todo el desenvolvimiento que ha tenido en Guatemala con Lorena Capnada, el colectivo Mujeres Creando de Bolivia, ¿no? Presentan esta noción amplia del patriarcado como el sistema que legitima las diferentes formas de opresión y de dominación. O sea, esta forma de entender el patriarcado que encontramos en las teólogas ecofeministas. La idea del entronque patriarcal que corre contra las visiones ingenuas que han sostenido, ¿no?, que la dominación de las mujeres en las culturas indígenas ha venido con el colonialismo. Bueno, ellas denuncian que no, que ya operaba un patriarcado ancestral en las propias culturas indígenas y que digamos, se entroncó con el patriarcado colonial, y las mujeres han estado en ese entre de patriarcados luchando, ¿no? Luchando por reivindicar sus derechos en muchos casos esenciales para la sobrevivencia. La concepción del cuerpo-territorio central para el pensamiento feminista de América Latina, el Caribe. Esta denuncia de que la fundación de las que en su momento fueron colonias tuvo como origen, y que pocas veces se menciona, la violación masiva, la violación sexual masiva de los cuerpos de las mujeres indígenas, y que esto sucedió a la par de la colonización de sus territorios, pero que hay ahí una historia de violencias que han sido poco visibilizadas en esta fundación cultural, ¿no? Y que han tenido toda una continuidad de la que, pues desgraciadamente, pueden dar testimonio mujeres de diferentes partes de América Latina en los diferentes momentos de la historia de sus pueblos. Entonces, esto es una cuestión terrible, ¿no? Este vínculo entre los cuerpos, las violencias contra las mujeres y la devastación, la destrucción de los territorios. La concepción de la ancestralidad como esta genealogía de mujeres indígenas que valoran de manera positiva todos los saberes que vienen de sus abuelas, que están ahí vivas en sus territorios. Y algo también que digamos, es muy crítico de una concepción que ha sido muy popularizada, y es esta equiparación de la Pachamama a la Madre Tierra. Las feministas comunitarias van a llevar a cabo una crítica de esto y van a decir que al reducir a la Pachamama a la Madre Tierra, justamente lo que han querido hacer, lo que se ha querido hacer es lo mismo que se ha hecho con las mujeres, reducirlas al papel de reproducción, la negación de sus derechos, de su subjetividad. Entonces ellas van a proponer una concepción mucho más amplia de la Pachamama. También cuestionan esta pareja de la Pachamama y el Padre Cosmos, siempre en una relación jerárquica. Y entonces ellas
plantean una manera de entender la Pachamama justamente como algo más allá de esta tierra, de este planeta, como todo lo que existe, como la idea misma del cosmos. También van a poner en cuestión la filosofía del buen vivir, que se ha desarrollado principalmente pues, desde la primera década del nuevo milenio, en las constituciones de Ecuador y Bolivia, ¿no? Que se reconocieron los derechos de la tierra y se habla de esta filosofía del buen vivir. Ellas se van a preguntar, bueno, ¿y las mujeres dónde estamos en esta manera de entender el buen vivir? ¿El buen vivir para quién ha sido, no? En términos de quién se piensan. Y entonces ellas van a plantear, pues, qué significaría el buen vivir desde las mujeres. Y yo creo que esta discusión también es sumamente, pues, interesante. Hay muchísimo que decir sobre esto, pero bueno, es un recorrido un poco apretado. Y retomando la crítica que planteaba Silvia Rivera Cusicanqui sobre esta injusta manera de cargar con la tarea de salvar el planeta a las comunidades y pueblos indígenas, mientras paradójicamente se les ha despojado de todo, ellas van a hacer este señalamiento, pero enfocando específicamente en las mujeres indígenas. Y dicen, desde el feminismo comunitario demandamos que todas y todos quienes han contribuido al calentamiento global y por ende al cambio climático asuman su responsabilidad en la medida que les corresponde. No vamos a cargar solas, no vamos a asumir solas una responsabilidad que es colectiva y social. Y ellas nos recuerdan la paradoja, ¿no? Entre el desposeimiento de las tierras, o sea, las mujeres son quienes menos acceso tienen a la tierra, quienes tienen mayores condiciones menos acceso a la escolaridad, a la alimentación. O sea, por una parte, son las que proveen de alimentos al mundo, ¿no? Son las principales proveedoras de alimentos para las familias, pero ellas, desnutrición, quienes encabezan los índices de desnutrición, los índices de pobreza, quienes menos propiedad tienen sobre la tierra. Bueno, ellas van a cuestionar el concepto mismo de propiedad sobre la tierra, pero muestran todas estas incoherencias. O sea, ¿cómo es posible que después de todos estos despojos, las mujeres ahora sean concebidas como las que van a salvar el planeta? No, o sea, y ellas demandan esto, lo denuncian. Y aquí se posicionan, ¿no? Desde un ecofeminismo constructivista que pone la mirada en lo social de la desigualdad, no en un vínculo ontológico de las mujeres con la naturaleza. Está también el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir en el norte de Argentina. Han tenido mucha fuerza en los últimos tiempos, ¿no? Yo he visto su presencia constante en las redes sociales. Hay esta reivindicación de la plurinacionalidad, que bueno, viene desde las luchas de otros pueblos. La cuestión de la filosofía del buen vivir, pero ahora sí desde las mujeres, ¿no? Una filosofía y un modelo de desarrollo alternativo que presenta otras formas de concebir la vida buena, otras formas de concebir el trabajo que nos lleva a la realización, ¿no? de la persona y de la comunidad a la que pertenece, de otras formas de concebir la felicidad, el cuestionamiento de este consumismo alienante, pero, insisto, reivindicando siempre las experiencias y las miradas desde donde las mujeres están. La perspectiva feminista, comunitaria y decolonial. Y este concepto que nos hace pensar un montón de cosas, el concepto de terricidio, ¿no? Llaman el terricidio, digamos, a esta síntesis de todas las formas de asesinar la vida, los feminicidios, los asesinatos de defensoras y defensores ambientales, todas las formas de violencia social, la destrucción de la tierra. O sea, el terricidio es la síntesis de todos estos modos de asesinar la vida que ha encontrado el sistema. Y es contra, digamos, en este horizonte, ¿no? Que se plantea este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir y que está reclamando la inclusión, pues, en las diferentes constituciones de Abya Yala, de los derechos de la tierra, pero sin olvidar nunca, ¿no?, los derechos de las mujeres. Y bueno, ya casi para terminar esta parte, esto lo he encontrado recientemente, me ha parecido pues
no sé, sumamente interesante. Esta red que se llama Futuros Indígenas, la idea misma de futuros indígenas, que encontramos ya estas ideas en pensadoras ecofeministas como Vandana Shiva, cuando Vandana Shiva decía en los 90s, ¿no? A mediados de los 90s, que no podíamos encontrar las soluciones a las problemáticas ambientales, sociales, que se están viviendo en las mismas causas que las provocan, que había que irlas a buscar a otra parte. Y entonces justamente de eso es de lo que trata esta red de futuros indígenas que articula pues diferentes luchas y movimientos en América Latina. Bueno, les quise reproducir aquí uno de los mensajes que aparece en su página web. Dice, traemos un mensaje desde el futuro más esperanzador, desde un futuro más esperanzador, uno en el que logramos detener la catástrofe climática y civilizatoria. La solución no fueron los viajes espaciales y la colonización de otros planetas, no fueron las grandes negociaciones entre los poderosos, sino la organización de quienes estamos cerquita de la Tierra. Entonces, esta idea, ¿no?, de pensar el futuro, que ahora sería una de las más desafiantes ante todo lo que estamos enfrentando, la idea misma de futuro, pero ahora desde las coordenadas filosóficas y vitales de los pueblos de indígenas en resistencia, ¿no? Bueno, y la última parte de esta ponencia, yo he querido contribuir a reconocer, a visibilizar defensoras ecofeministas. Voy a hablar de dos defensoras de aquí en México. Se ha llevado a cabo su trabajo. Una de ellas, posiblemente ustedes la conozcan bastante bien porque ha tenido mucha circulación, porque justamente en el 2017, pues ella fue designada como vocera del Congreso Nacional Indígena y contendió para la presidencia de la República de México. Es María de Jesús Patricio Martínez Marichuy. Previo, mucho tiempo antes de que eso pasara, yo la entrevisté en el 2011 y estuve yendo a visitarla de manera constante a su casa de salud. Bueno, aprendí un montón de cosas escuchándola, ¿no? A María de Jesús Patricio Martínez. Y he querido señalar que esta defensora ecofeminista, se posiciona desde el pensamiento filosófico. Ella es de Tuxpan, Jalisco, que está muy cerquita de donde yo vivo, que es Colima, y es una comunidad náhuatl a la que ella pertenece. Entonces, en las entrevistas que le hice, una cosa que destacaba era la cantidad de veces que ella se refería al término de corazón. O sea, comunidad, corazón, tejido, aparecían una y otra vez, y nosotras, las mujeres. Entonces, se puede encontrar en ella, desde mi manera de ver las cosas, un pensamiento filosófico que fundamenta la idea que ella tiene de la medicina tradicional. Ella durante mucho tiempo ha defendido la medicina tradicional indígena, especialmente contra esta estrategia perversa de la biopiratería, de patentar que los grandes pues, multinacionales de la industria farmacéutica, de que patentan plantas milenarias de las culturas indígenas y luego les prohíben utilizarlas o les cobran por utilizarlas. Y ella desde hace mucho tiempo fue consciente de esto y ha sido una de las principales voces para defenderse de la biopiratería y reivindicar la medicina de los pueblos indígenas, pero algo muy importante, desde las sanadoras, desde las médicas indígenas, las mujeres. Esta concepción que ella tiene de la salud comunitaria, estrechamente vinculada, o sea que la salud de las personas es inseparable del estado en el que se encuentra todo lo que las rodea. Si está contaminado, si algún proyecto extractivo está ahí destruyendo el territorio, esto daña la salud de las personas. O sea, esta interrelación de todo con todo. Y la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Ha sido una de sus principales prerrogativas de ella. Aquí recupero algunas de sus palabras. Dice, hay una relación de todo con todo. La salud de las personas tiene que ver con el cuidado del agua, de los árboles, de los animales y de la tierra. O sea, es una concepción pues ecofeminista, ¿no?
las mujeres necesitamos participar en el proceso de reconstitución de nuestros pueblos. Tenemos que darnos la mano entre nosotras y también con los hombres para construir la igualdad y el respeto. Y bueno, la lucha de ella no ha parado. La foto que les presenté ahí yo la invité a la Facultad de Pedagogía en el 2016 porque tenemos un huerto de plantas medicinales y entonces ella estuvo dando un taller a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, pues sobre todo el valor que tienen para los pueblos indígenas, para sus culturas, la medicina tradicional indígena, pero también, ¿no? Como su potencial universalizable, o sea, el valor que tiene también más allá de las propias coordenadas culturales. Entonces, de ahí es esa foto que les presento, es de mi propio archivo. Bueno, y la otra defensora con la que ya estaría yo terminando, ella falleció aquí en Colima. Ella perteneció a la comunidad náhuatl de Zacualpan. Aquí en Colima tenemos principalmente dos comunidades de origen indígena, Suchitlán y Zacualpan, en donde prácticamente se ha perdido la lengua náhuatl. Pero bueno, están vivas muchas de sus concepciones del mundo. Y ella, Epitacia Zamora, fue una de las principales luchadoras cuando hace unos años, a finales del 2013, se renovaron las concesiones mineras para justamente establecer una mina de oro y plata donde se ubican los manantiales que abastecen de agua pues a las grandes ciudades, ¿no? Cercanas a la comunidad y que implicaban su destrucción, o sea, y ella va a organizar, va a ser fundamental en la organización de la comunidad, en la organización de las mujeres de la comunidad, para pues mostrar todos los peligros que se venían con este proyecto terrible. De cara a su propia comunidad, pero también hacia pues, toda la parte urbana, ¿no? De lo que iba a significar quedarse sin agua. Entonces, bueno, una fuerza extraordinaria. Yo ya no alcancé a hablar con ella, pero entrevisté a su hija Carmen, que se ha mantenido en la lucha, porque si bien Zacualpan ha sido declarado como zona libre de minería, las concesiones mineras no han sido derogadas. Y ustedes ya saben cómo esto opera de malignamente, ¿no? O sea, se pueden esperar lo que se tengan que esperar a que se mueran las personas activistas, lo que sea, pero luego vuelven con sus proyectos. Entonces es una cosa, pues todavía no hay certeza y su hija se mantiene, ¿no? En la lucha. Y entonces en toda esta entrevista, ella me contaba una metáfora, una analogía, perdón, para entender la forma en que su mamá pensaba la relación de tierra-territorio. Y entonces ella hace referencia justamente a la idea del molino, que conecta, ¿no? Con las vidas y con las experiencias de las mujeres. Ella decía, para que tengamos agua aquí abajo en los manantiales, es necesario que se mantengan reforestadas arriba, ¿no? Las montañas. De la misma manera en que para que salga la masa y podamos tener tortillas en el comal, para que salga la masa del molino y podamos tener tortillas en el comal, pues hay que meter el nixtamal arriba. Entonces, esta analogía desde la experiencia de las mujeres me parece muy, muy valiosa. Epitacia también defendió la tenencia comunal de la tierra cuando ella fue una de las primeras comuneras de su comunidad, entonces podía tomar decisiones porque queda viuda y hereda, ¿no? Este reconocimiento como comunera. Y entonces ella se esforzó mucho por hacer entender a los hombres, que principalmente los comuneros, de que no vendieran sus tierras, de la importancia que era mantener la propiedad comunal. Y también su voz fue muy importante, ha sido pues hasta ahora en la defensa de los maíces criollos, ante toda esta locura de los transgénicos, la agricultura de subsistencia y la medicina tradicional indígena. Ella defendía muy especialmente las voces de las mujeres, su derecho a participar en las comunidades, y fue muy amiga de Marichuy, o sea, fueron grandes amigas ellas dos. Y ella no forma parte de las listas de defensoras ambientales asesinadas porque no la mató una bala, no la atravesó un arma blanca. Ella murió con su sangre envenenada por el contacto prolongado con agroquímicos a los que son sometidos los cuerpos de muchas mujeres indígenas
en la agricultura contaminada, ¿no? Donde se utilizan estos pesticidas sin ningún tipo de protección para ellas. Y bueno, ella, su sangre se envenenó y ella falleció de eso porque el sistema mata de muchas maneras. Bueno, y bueno, yo me preguntaba, ¿no? El concepto mismo de ecofeminismo, así con esa palabra, posiblemente no está presente en las luchas de algunas de estas defensoras, en sus propios horizontes culturales indígenas, o sea, justamente esta palabra no, pero su sentido sí que está presente, ¿no? Entender las intersecciones, la vinculación entre lo que pasa con las mujeres, esta condición de subordinación, de injusticia, de dominación y lo que está pasando con la tierra. Y entonces encontré que una de estas defensoras indígenas, ella es desde El Salvador, Vidalina Morales, que también ha luchado contra una mina y por que se reconozca el derecho humano al agua en El Salvador, y parece que se ha logrado bastante. Ella sí se reconoce plenamente como ecofeminista, porque yo me preguntaba, ¿es legítimo llamarlas ecofeministas o no? Y bueno, entonces aquí recupero cómo una de estas defensoras indígenas se concibe y defiende el uso del término ecofeminismo. Ella dice, en Latinoamérica ciertamente nosotras defendemos el término ecofeminismo porque nuestras culturas estamos en estrecho contacto con nuestros bienes comunes. Me gusta usar siempre estas palabras, bienes comunes, y lo que nos permite la vida, nuestra agua, la tierra, nuestros propios alimentos. Y yo me pregunto si es que quienes estamos más arraigadas a todo nuestro entorno somos las mujeres. Ecofeminismo es un término por el que pensamos que vale la pena apostar, porque crea conciencia sobre el conflicto del territorio, que no está nada desvinculado de los problemas que nosotras sufrimos como mujeres. Y ahí está Vidalina Morales. Bueno, ya para cerrar esta charla, quizás me prolongué más de lo que había pensado. Bueno, es que es difícil, ¿no? Poder cerrar las reflexiones de algo tan complejo que tiene tantas perspectivas desde donde mirarse. Pero bueno, estás bien, Aimee, no te preocupes. Okay. Yo pienso que gracias, que los ecofeminismos de Abya Yala nos iluminan otro mundo posible para pensar y actuar en el camino hacia el buen vivir de todos los seres que habitan la tierra por un futuro sostenible, democrático y pluricultural, pero eso sí, que no deje de lado los derechos de las mujeres. Y bueno, agradezco mucho la paciencia de todas las personas que han escuchado esta ponencia. Aquí les comparto algunas de las referencias que estuve mencionando. Y bueno, antes de ir a la dinámica grupal, aquí están mis datos de contacto por si alguien tuviera algún interés, pues quedó con mucho gusto, ¿no? Y pues muchas gracias por su amable escucha, lo agradezco muchísimo. Súper puntual, Aimee. No te excediste. Muchísimas gracias por toda esa sabiduría y unida con toda esa experiencia que has tenido con las mujeres. Vamos, como seguramente tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas cosas que queremos conversar, inquietudes que nos han surgido, entonces en este momento Maite nos va a hacer favor de hacer los grupitos que ya Marga nos explicó. Entonces, Maite, si eres tan amable. Tal vez pudiéramos pegar las preguntas en el Zoom y bueno, y dejar la presentación, ¿verdad? Sí, ahí están ya las preguntitas. Sí. No sé si todas miran, ¿pueden ver las preguntas?
Ya están ingresando a los grupos, ¿verdad, Cintia? Sí, ya Feli. Bueno, Sí, de acuerdo. solamente, bueno, yo no sé si ahí me vio, pero hay una, yo creo que algunas están por ingresar. Hay una pregunta ahí que escribe un compañero, pero tal vez la podamos retomar al final. Sí, yo le dije a Herbert que cuando estemos ahí en el espacio de preguntas, ¿verdad? Ok, ujú, de acuerdo. Sí, seguimos en Facebook Live. Sí, seguimos. Ah, no, en este momento, sí, ¿verdad, Cintia? Seguimos en Facebook. Sí, Sí, sí seguimos. Vamos a dejar el espacio ahí también. Me parece que las compañeras van a colocar las preguntas también o están en la pantalla. en la pantalla ya no están las preguntas. Ahorita las vuelvo a poner. Es que hay una pregunta como que se comía. La última parte no se La leía tan bien, cuarta. ¿verdad? Ujú. Sí, no sé cómo hacer para, porque te cambia de diapositiva. Yo creo que estamos todavía muchas acá. No sé si algunas no hemos ingresado a los grupos o... Marga, tú tienes ahí las preguntas también, ¿verdad? Sí, ya las copié en el chat. Ah, va. Ya están copiadas en el chat, Aime. Ah, ok. Nosotras tenemos que ir al grupo también. Entras y vuelves, todas las del núcleo entramos y volvemos a salir para no descuidar lo que estamos viendo cada una. A ver. Voy a intentarlo porque no sé muy bien cómo. Natalia, ¿le aparece algún grupo? Rosa Contreras, ¿le aparece algún grupo? Sí, me parece que no se ha unido a su grupo. Brenda. Ay, ya. Sí, yo creo que habemos muchas aquí, todavía 18. Sí, ¿no? no me he podido ingresar porque no me sale unirme. Ok. Movámosla de sala, Maite, porque tal vez así ingresa. Si no, ya la muevo yo. Aquí. Marga, Las demás, ya tienen todas las preguntas, ¿verdad, Marga? yo las copié en el chat. Ah, bueno. Ujú. Vieran que me aparece aquí que estamos 17 participantes, pero en el fondo sin asignar. Solo está Alejandra, Feri, Aimé, Marga, Marta y Cindy. Ah, y nosotras no estamos. Nosotras no estamos, todas las demás están. Ujú. Merife no ha entrado, dice. Ah, A ver, Luz Merife. no ha entrado. Hola, Merife. ¿Estás por aquí? Merife. Merife. Merife, ¿nos escuchas? Qué alegría saber que estás por aquí. Sí, Marife. Marife, ¿escuchas? ¿Cómo que no? Esta vez ya se unió. Qué raro que no se pueden, que no se... No ha entrado. Es que lo que no sé es cuando pone, por ejemplo, no ha entrado. Y si las que están aquí se hace un grupo, no se puede. Pero aquí, ¿quién está? Las Es que claro, aparecen otras ahí, ¿verdad, Cintia? Que no han... Pues yo aquí veo 16 salas, pero veo varias personas que no han ingresado. Por ejemplo, Luz, que está por acá. Luz, hola Luz. ¿Podrían abrir sus cámaras, por favor, quienes están acá? Porque están asignadas, pero no sé por qué no logran irse a la sala. Rosa Cuba, José. Rosa Contreras sí ya logró entrar.
En la sala 7 solo hay 2 y hay 2 que no han entrado. Ya sé. Ose no ha entrado, dice, pero no sé cómo hacer para que entre. A ver, ¿quién no ha entrado? Ose, voy a... ¿En qué sala? Ah, que está aquí. Sí, pero ahorita vamos a ver si entra en la otra. Es que yo creo que ellas tienen la opción de ingresar. Quiero ver. Es que desde aquí no sé si se puede. Hola, hola Cintia, buenas tardes, hola. Hola, hola. Nubia. ¿Qué tal? Miren, yo llegando, bueno, hace un rato que entré, pero no pude captar las preguntas porque ya salí tarde de la U, entonces pero en el grupo 8 donde me asignaron necesitamos las preguntas. Estas Ok, son. están aquí cabal en el Zoom. Ajá, sí, si quieren, ¿por qué no hacemos una cosa? Lo copiamos y vamos. ¿Cómo se las podemos? Ah, se las podemos mandar por mensaje, ¿sí? Por mensaje Ahorita, ajá, ahorita voy Por a ver si eso me... yo pensaba que era mejor copiarlas en el chat antes de irse a grupos, pero como las indicaciones eran otras, para evitar transmitir esto. mensaje. Ahorita les voy a Y poner. ahí están en el Aquí chat. están, entonces las voy a copiar. Tomarles una foto, Lubia, más fácil. Son 2, ¿verdad? Son Son 4. Son Ah, cuatro. son 4. Tómales una foto, más fácil. En la 3 está Janet y bueno, voy a ingresar yo ahí, vamos a ver si las tiene. Les llegó. Mira, hazme un favor, ¿me puedes mandar al 8 otra vez? Al 8. Maite, por favor. A ver. Y a ver, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? En el 8 Ah, ya. estaba, ¿Y por qué te has salido? para venir a traer las preguntas. Ah, ya, estupendo. Pues ahora vamos a ver. Me indican que toda la conversación se está transmitiendo en Facebook. No importa, Es que ¿no? se podría dejar de grabar ahora, por ejemplo. Podría ser una opción. Es que de aquí no te puedo yo, no tengo la opción de mandarte, Nubia. ¿No puedes entrar tú? Porque de aquí yo no tengo la opción de... Ya no puedes entrar tú. Porque desde aquí yo no tengo la opción de... Pausa la grabación, ¿no? Mientras está Sí. Grupos que fueron bastantes, ¿verdad? Que podemos compartir lo que comentamos en el grupo. Vamos a procurar, porque como es corto el tiempo, si en un grupo coincidimos con algunas intervenciones, entonces ya solo aportamos lo que no se ha aportado por parte de otro grupo, ¿verdad? Y también Herbert nos hizo una pregunta, entonces cuando compartan los grupos, ¿verdad? Vamos a enviarle a Aimee la preguntita, ¿verdad? Entonces, estamos aquí a la espera de quienes quieren compartirnos lo compartido en las pequeñas salitas, si son tan amables. Milvia Guevara, por favor, adelante. Sí, buenas tardes a todas. Ay, perdonan que hay una perrita por ahí haciendo bulla porque escucha las voces en la computadora y entonces se pone nerviosa. Pero estuvimos compartiendo en grupo y en comunidad, como lo dicta el ecofeminismo, ¿verdad? Como lo orienta el ecofeminismo, con una compañera Ana que nos acompañaba de Michoacán, Mónica de Morelos, México, Araceli de Santa Rosa, Guatemala, y yo, que estoy acá en el departamento de Guatemala. Y lo que aportábamos es que el ecofeminismo para nosotras influye en deconstruir las relaciones desde el patriarcado y nos orienta de cómo somos un todo
y que en realidad somos comunidad comprometida con el cuidado del Adyayala. Pero de alguna manera también sin que las mujeres nos sintamos culpables del deterioro con la misma, ¿verdad? Sino más bien comprometidas con el cuidado de su preservación y su preservación. Y concluíamos también que por lo tanto el ecofeminismo, desde esta perspectiva, el territorio es el espacio donde habitamos nosotras y nosotros, y es el tejido. Y tejido pues son las relaciones que establecemos en la convivencia con este territorio, desde la perspectiva también de comunidad y de convivencia con ese todo. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, si hay otro grupo que nos quiera compartir. Para obviar tiempo, nosotros éramos el grupo 10, pero como digo, para obviar tiempo, y nos centramos en ejemplo de ecofeminismo. Nos gustaría nada más leer estos dos parrafitos. Hay un territorio en Guatemala que se llama La Puya, y desde 2012 un grupo de vecinos acampó frente a la entrada de la mina Progreso 7 derivada, así se llama, en La Puya para defender su derecho al territorio. Durante 4 años se acamparon en la entrada del proyecto minero y se autonombraron comunidad en resistencia. Varias veces mujeres arrodilladas sostuvieron su Biblia y la mirada ante el escuadrón de antimotines que amenazaba con desalojarlas. El 28 de junio, Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó la suspensión de la licencia de este proyecto por no haber consultado antes a la comunidad y a los juzgados. Avanza una acusación del Ministerio Público contra la empresa para no acatar la suspensión de operaciones. El otro párrafo es, era de madrugada. Una mujer bajita se puso de pie frente a una excavadora. Ella no se movió y el conductor tuvo que retroceder. Así comenzó el 1 de marzo de 2012 La Puya. La resistencia pacífica conformada por habitantes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, esto es en Guatemala, capital, contra la mina que explotaría el suelo entre los dos municipios. Una semana después, ya eran decenas de mujeres las que se tendieron al suelo, deteniendo una caravana de máquinas. Cantaban y rezaban para impedir que las retroexcavadoras pasaran la frontera construida con sus cuerpos. Con esto nosotros queremos ver una lucha ecofeminista. Si se dan cuenta, no habla de hombres que también se tiran, de hombres que iniciaron todo eso. Estoy hablando yo, que en el grupo éramos todas mujeres y solo yo de varón, y entonces también ellas ejercieron su poder, su empoderamiento para decirme que compartiera yo. Y este ejemplo de cómo inició la lucha de La Puya, que conocemos, que se inició desde el 2012, llevan 10 años en resistencia, todavía hoy. Ese sigue siendo un ejemplo fuerte de una comunidad. Por supuesto que también ahora hay varones y todo, pero inició con un protagonismo fuerte de las mujeres. Y aquí lo que estamos viendo es una lucha ecofeminista desde el pueblo, porque hay muchos niveles de lucha. Está también el ecofeminismo intelectual, como los libros que presentaron Ivonne Guevara, Geraldina Céspedes, etc. Y lo importante es cómo unir tanto la reflexión como esta realidad fuerte de lucha en los pueblos. Muchas gracias. Gracias, Herbert. Excelente ejemplo que todas y todos conocemos acá en Guatemala, ¿verdad? Por favor, Cheryl, adelante, y luego Silvia Trujillo. Gracias, voy a tratar de ser breve. Venimos de nosotras, 4 guatemaltecas o residentes aquí en Guatemala, estábamos en el grupo 16. Fue muy bonita la discusión porque venimos de diferentes ambientes, diferentes experiencias, y compartirlo era bien interesante. Compartimos la importancia de la conservación y de los saberes de las abuelas y cómo mantenerlas y cómo compartirlas,
con los demás. Hablamos también mucho sobre el tejido, de ese tejido, de que es no solo la construcción, sino el entrelazamiento de todos los hilos de la vida, sea la vida de nosotros los seres humanos, así como todos los otros seres que forman parte de la creación. Para mí, uno de los comentarios que más me impresionó fue el último creo que fue de Verónica, que dijo: lo que más le agradecía o apreciaba de la experiencia de esta jornada era que ya no tenemos miedo de declararnos feministas, que ya podemos a voces, a todo vientos, decir si somos feministas, ecofeministas y sin miedo. Gracias. Muchas gracias, Cheryl. Silvia Trujillo y luego Felicitas, por favor. Bueno, buenas tardes a todas. En nuestro grupo estábamos Ángeles Rodríguez, ella es de México, pero está en Quetzaltenango, Guatemala ahora, y yo que estoy en Ciudad de Guatemala. Nos concentramos en la pregunta 2 y en la pregunta 3. Cuando nos preguntaban sobre qué pensamos en torno a la concepción de territorio y tejido, nos concentramos más en tejido, y voy a resumir mucho lo que dijimos, pero justamente esta idea de la convivencia, o sea, el tejido pensado como urdimbre, como fibras que se entrecruzan, que se entrelazan, pero se respetan en ese cruce, no se apretujan, no se cortan, no se lastiman, y entonces pensar justamente en ese tejido donde somos seres en convivencia, respetando a las demás, pero a las y a los seres con quienes convivimos, pero además el tejido pensado como memoria, como historia, como resistencia, como femealogía de las mujeres, y justamente retomando la metáfora que nos dejaba ayer Ivonne, decíamos que si se trata justamente de quitarnos esa vestimenta, esa piel que nos aprisiona, por ahí completar la metáfora diciendo que entonces nos abriguemos en este tejido que significa comunidad, que significa urdimbre, y bueno, en fin, todo lo que dije. Y con respecto a la pregunta 3, que es, bueno, lo de a qué nos incentivan o a qué nos animan las defensoras ecofeministas, bueno, las pensamos como seres de luz, cuya palabra sí tiene peso, seres que se dedican al cuidado de la red de la vida, personas con una energía generosa, que resguardan la vida, pero no como un mandato, como una imposición, sino como una orden de vida, ¿no? Como esta idea de, bueno, del cuidado de la red de la vida. Y quisimos traer acá a la plena, y lo discutimos ahí, lo debatimos, lo presentamos entre nosotras, a las mujeres del Area Shield y particularmente a Juana Bacá, porque, bueno, por toda la labor que Juana ha hecho, pero también porque Juana, de las últimas cosas que ha hecho miles de cosas, ella comenzó un criadero de gallinas. Y podríamos pensar, bueno, esto que decimos a veces, ¿no? Que realmente es más trabajo para ella y que no sé qué, pero cuando la escuchás a Juana decirte que ella cuida las gallinas porque junta los huevos y los va a llevar, por ejemplo, a la escuela de Nevaj para que los niños y las niñas tengan alimentos. Entonces, otra vez, ¿verdad? Pensar en la urdimbre y en el cuidado de la vida. Así que la queríamos traer hoy aquí. Y ya, gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Sabemos que hay más grupos, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser posible. Pero vamos a escuchar a Felicitas y luego le vamos a dar la palabra a Aimé, ¿verdad? Para que pues nos comente todo lo que ha escuchado de los diferentes grupos. Gracias. Felicitas. Voy a ser breve porque hemos comenzado en Loop. Bueno, pues estuvimos con Sonia, Lita y su servidora. Estábamos hablando de las iniciativas de las mujeres en las comunidades. Ellas han luchado, pero hemos dicho que ellas no sabían cómo nombrar estas acciones. Por ejemplo, si ellas no saben qué es teología, qué es ecofeminismo, pero ellas ya nos han dado el ejemplo, la vivencia,
Entonces nosotros sabemos los nombres, pero tenemos que aprender mucho de ellas, de sus experiencias. Y también han sido las defensoras en sus comunidades. Por ejemplo, yo compartí un poquito de mi experiencia que en aquel tiempo en una comunidad indígena en Cobán, las mujeres, o sea, la gente no se preocupaba de tener papel o de título, porque esto era de mi antepasado, de mi abuelo, de mi papá. Entonces, cuando llegó alguien con papel, con título, entonces ellas tuvieron que salir de estos territorios, de estos terrenos que ellas han trabajado. Entonces, tuvieron que huir al interior de la montaña para buscar y trabajar otros terrenos. Ese es el resumen. Muchas gracias. Aimé, te dejamos aquí con estos comentarios para escuchar el tuyo. No, a mí solo me resta agradecer haber tenido la oportunidad de escuchar sus reflexiones sobre estas cosas que yo me pregunto y que es muy difícil que haya como respuestas cerradas, sino más bien son invitaciones a seguir escuchando, ¿no? Sobre lo que piensan las mujeres sobre estas cuestiones. Entonces agradezco mucho la oportunidad de ser parte de sus propias reflexiones. Y pienso, el objetivo pues de lo que yo traté de comunicar es esta manera de comprender el ecofeminismo en Abya Yala, que tiene una genealogía, que tiene una memoria, y que tiene una fundamentación muy fuerte en toda esta teología ecofeminista, una serie de referentes conceptuales, teóricos. Yo he tratado con mucho respeto de no hablar en nombre de las autoras que cito, de tratar de citar siempre autoras de aquí, de América Latina, que algunas no son tan visibles o reconocidas por todas las hegemonías en la construcción del conocimiento, y de poner aquí sus palabras, de no hablar en lugar de ellas, ¿no? Sino eso, reconocer que pues yo escucho, he tratado de aprender, de entender a partir de todas ellas, y la última parte de esto, pues es esta filosofía corazonada en acción en las defensoras ecofeministas, ¿no? Que también, pues simplemente si queremos tener una idea de futuro, ellas nos están diciendo por dónde. Eso es como muy importante, son como esto que nos van iluminando en este camino, quizás en uno de los momentos de la historia más complejos, más difíciles, por todas las circunstancias que estamos viendo. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de esta complejidad del feminismo de Abya Yala. Muchas gracias por su paciencia, por su escucha y por su participación. Querida Aimé, fíjate que también por Facebook se trasladaron las preguntas, entonces voy a leer dos comentarios que recién me llegan. Dice de Vera Guillén: en la maestría de teología me fasciné haciendo un artículo sobre la conversión ecológica de Laudato Si desde una perspectiva ecofeminista. Con este artículo tuve el gusto de leer a varias ecofeministas. Gracias por este espacio, siempre aprendo algo nuevo que me reta a seguir avanzando. Luego, Antonia Misericordia: es un desafío continuar, seguir defendiendo la teología ecofeminista. Es hacer la diferencia, el tejido pensado como una unión de saberes, resistencia y de quitarnos lo que nos impide ser luz. Mujeres con muchas luces de vida. Y también queremos aprovechar que tenemos aquí algunos compañeros y uno de ellos nos dice que si podrías hacer el favor de ahondar un poco más en el significado de la expresión no podemos reducir la Pachamama a solamente Madre Tierra. Bueno, las feministas comunitarias que también ellas abiertamente hablan del concepto de ecofeminismo, eso es importante decirlo. Ellas van a hacer un análisis muy crítico de cómo las cosmovisiones y filosofías de sus pueblos están atravesadas por concepciones androcéntricas
y sexistas en algunos casos, que la forma en que el patriarcado ancestral en entronque con el colonial ha reducido a las mujeres indígenas a su función, muchas veces a la función reproductora, que esta idea de limitar a las mujeres a la función reproductora de la maternidad y el cuidado de la vida, está en la cosmovisión como algo que no se puede tocar, que no se puede cuestionar, esta forma de entender la Pachamama como sinónimo de la madre tierra. Y ellas cuestionan esto, no la idea de la maternidad en sí, sino la reducción de las posibilidades de vida de las mujeres indígenas a la reproducción. Y entonces ellas muestran cómo esto ha dañado tanto a las mujeres y también a la propia tierra, porque se le concibe así para justificar su dominación, de la misma manera en que se ha dominado a las mujeres. Entonces ellas a partir de este cuestionamiento nos proponen un horizonte como mucho más amplio para pensar la Pachamama, más allá de las funciones de reproducción de la vida. Esto lo desarrollan las feministas comunitarias con mucha profundidad en diferentes trabajos, por si alguien quiere pues seguir, ¿no? con este razonamiento. Es todo lo que puedo decir en este momento. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Aimé. De verdad, ha sido grande la sabiduría que nos has compartido. Y quiero presentar a Irma Rosa, que ella tiene unas palabras para cerrar. Y para mí ha sido muchísimo gusto compartir con ustedes. Buena tarde. Irma Rosa. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Aimé. Muchísimas gracias. Esta tarde iniciamos nuestra jornada haciendo memoria de los inicios del núcleo Mujeres y Teología Guatemala y de lo cosechado a lo largo de estos 28 años. Después una reseña de la fascinante conferencia de Ivonne Guevara. Aimé llega como lluvia para florecer, para hacernos florecer. Nos habló de la espiritualidad indígena, la espiritualidad afro, de la concepción indígena, de las teólogas ecofeministas, las feministas comunitarias, y llegamos a la conclusión de esto. Nos habla del ser de las mujeres y de la naturaleza, y de cuestionarnos este existencialismo del vínculo mujer-naturaleza y del conflicto del conjunto de resistencias, de reconocer y denunciar lo que articula las diferentes formas de opresión y de cómo el patriarcado, hay que mencionar, ancestral indígena y el patriarcado occidental han operado juntas en lo que es el extractivismo. Ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista. Todos los seres humanos somos sujetos y sujetas porque poseemos corazón, es decir, valemos, tenemos dignidad y espíritu, mas no somos solo nosotros y nosotras. Hay otras vidas que existen sobre la tierra y tienen su propia inteligencia, memoria y voluntad. Hay que valorar los saberes de las ancestras también. Hay tanto que hablar, pero sería otro tema. Gracias.